Bienvenidos amigos a mi canal Miranda al Futuro. Hoy con un nuevo curso de electrocardiograma y telemetría para enriquecimiento profesional y laboral. Pueden suscribirse y activar la campanita para nuevas notificaciones y para más videos. En este curso de electrocardiograma y telemetría vamos a estar viendo los elementos básicos de electricidad, la anatomía del corazón, el sistema circulatorio y el tipo de información que recoge por cada electrodo mediante la gráfica en que representa esa actividad. La importancia de realizar este estudio con excelencia depende de la preparación del técnico, no solo en la realización del examen diagnóstico, sino en la interpretación oportuna de los pacientes con una afección aguda donde la rapidez con que se actúe en algunos casos depende de la vida del paciente. Esta información es utilizada por el médico para realizar el diagnóstico y definir la conducta o el tratamiento a tomar en cada paciente. También es importante saber que la telemetría es un sistema de comunicación a distancia que permite recoger, procesar y transmitir información de un dispositivo electrónico a otro. Esto es posible gracias a que sensores miden magnitudes físicas o químicas, o sea, ondas, vibraciones, voltaje, velocidad y tiempo. La telemetría ambulatoria es un tipo de monitorización cardíaca que se utiliza un equipo ligero y portátil para registrar la actividad eléctrica del corazón durante el transcurso de sus actividades diarias. La unidad de telemetría convierte las señales en imágenes de cada latido del corazón y las imágenes se envían a un monitor que parece una pantalla de televisión y el monitor muestra las imágenes de los latidos de su corazón continuamente y enfermeras capacitadas o personal capacitado vigilan el monitor las 24 horas del día. Comencemos por el sistema circulatorio. El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Se integra con el corazón y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. El corazón es una bomba muscular y se considera el centro del sistema circulatorio. Este sistema ayuda a que los tejidos reciban suficiente oxígeno y nutrientes y a su vez que eliminen los productos de desecho, combate enfermedades y lleva a cabo otras funciones vitales. Este órgano es el principal del aparato circulatorio y es muscular y hueco e impulsa la sangre hacia todas las células del cuerpo. Está situado en el tórax por detrás del esternón y delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él están los pulmones. El corazón descansa sobre el diafragma, músculo que separa las cavidades torácicas y abdominales. Se encuentra dentro de una bolsa denominada pericardio. El corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas están separadas entre sí por un tabique interauricular y los ventrículos por un tabique interventricular. Entre la aurícula y el ventrículo hay una válvula llamada aurículo ventricular. Por eso es importante saber que el electrocardiograma es un examen básico en la evaluación de un paciente que registra de forma gráfica la actividad eléctrica del corazón y se realiza con un equipo médico electrónico que recoge la información eléctrica mediante unos electrodos que se colocan en sitios específicos del cuerpo humano. Algunas de las funciones en el organismo mediante el electrocardiograma es que el electrocardiograma realiza 12 fotografías de la actividad eléctrica del corazón. Esa electricidad en condiciones normales se genera en el nodo sinusal. De ahí pasa al nodo aurículo-ventricular, donde sufre un retardo fisiológico para pasar posteriormente al haz de His, a su rama derecha e izquierda y a las fibras de Purkinje. Esa electricidad se genera por los intercambios iónicos de los principales cationes, sodio, calcio y potasio, a través de la membrana de las células, que las van cargando positivamente. Una vez que se carga una célula de forma positiva, pasa la electricidad a la siguiente y esta a la siguiente. También debemos de saber que el electrocardiograma consta de 12 derivaciones. Estas 12 derivaciones están representadas una dirección diferente de activación cardíaca en el espacio tridimensional. Las derivaciones estándar se denominan derivaciones de las extremidades y derivaciones precordiales. Las derivaciones 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF se denominan derivaciones de las extremidades, mientras que B1, B2, B3, B4, B5 y B6 son derivaciones precordiales. Ahora, debemos de saber que 6 de ellas reconocen información de la actividad eléctrica desde el plano frontal. Son las derivaciones de los miembros y en el electrocardiograma están representadas a la izquierda. Las otras 6 recogen información de la actividad eléctrica desde el plano transversal
y son las derivaciones precordiales, y en el electrocardiograma están representadas a la derecha. Las derivaciones de los miembros son 1, 2 y 3, generadas cuando se compara en un electrodo con otro. AVR, AVL, AVF, generadas mediante un electrodo y el centro del corazón. Se obtienen de 4 electrodos conectados a 4 cables en miembros superiores e inferiores. Tienen 2 polos, uno positivo y uno negativo. La derivación 1 se forma entre el rojo y el amarillo, o sea, brazo derecho y brazo izquierdo. El positivo es el amarillo, es la primera derivación que se descubrió. Electrodo en el pie y surge la derivación 2. El electrodo conectado al cable negro no interviene, solo sirve como toma de tierra. La derivación 2 se forma entre el electrodo rojo y el verde, o sea, hombro derecho y pierna izquierda. El electrodo positivo y por tanto explorador es el verde. Por último, queda la derivación 3 entre los electrodos amarillo y verde, o sea, brazo izquierdo y pierna izquierda. De nuevo el electrodo positivo y por tanto el explorador es el verde. Estas 3 derivaciones forman el famoso triángulo de Beethoven. Respecto a la colocación de los electrodos en hombros y cadera y dónde colocarlos exactamente, te derivo a este aparato de la tercera de las entregas de las derivaciones. Las 3 derivaciones de los miembros que quedan son AVR, AVL y AVF. Son a las que antiguamente se le llamaban monopolares, porque en ellas solo interviene un electrodo, o sea, AVR es derecha, desde el rojo AVL es izquierda y desde el amarillo AVF es el pie, que es desde el verde. Porque en las 3 el electrodo explorador es el verde, que desde abajo, desde la pierna, ve cómo se acerca la electricidad, y de las 3, la 2 es la que tiene la misma dirección del vector, por lo que es la que mejor ve la electricidad acercarse. Por ello, es la utilizada para monitorizar y realizar las tiras de ritmo, porque es la que mejor pinta la onda positiva, a ver cómo la electricidad se le acerca justo de frente. Las derivaciones precordiales son de B1 a B6 y observan la actividad eléctrica del corazón desde el punto donde está colocado cada electrodo mirando hacia el centro del corazón. Es posible realizar una correcta colocación de los electrodos, no elevar B1 ni B2 a espacios intercostales superiores y poner B6 en la línea axilar media para evitar errores en la realización del electrocardiograma y diagnósticos erróneos. En la figura, ustedes pueden observar la forma correcta de poner las derivaciones. Ante estudios contradictorios, se debe seguir las recomendaciones actuales que aconsejan situar los electrodos bajo el pecho en el espacio intercostal correspondiente hasta disponer de nuevos estudios. Se aplican consideraciones similares en relación con implantes mamarios y obesidad. B1 y B2 exploran la zona septal. B3 y B4 exploran la zona anterior y B5 y B6 exploran la zona lateral, junto con D1 y AVL, D2, D3 y AVF exploran la zona inferior. Además, las derivaciones, que son las que forman parte del electrocardiograma normal denominado de superficie, existen otras que exploran el ventrículo derecho, la parte posterior del corazón, o colocaciones especiales de electrodos para monitorizar de forma continua la actividad eléctrica o visualizar mejor ciertas zonas. Bueno, ya hemos visto lo que son las 12 derivaciones y las caras que miran esta y la forma de colocación. Ahora vamos a estar viendo lo que es la despolarización y la repolarización. Entonces tenemos que la despolarización se inicia en el endocardio, es decir, el estímulo eléctrico atraviesa el espesor de la pared cardíaca desde el endocardio al epicardio. La fase 0, o también conocida como despolarización, se caracteriza por la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje con la consecutiva entrada de este ion. También se observa una apertura de canales de calcio y la entrada del ion al espacio intracelular. Cuando la célula cardíaca es estimulada y se despolariza, el potencial de membrana se hace más positivo
y los canales de sodio activados por el voltaje, o sea, canales de sodio rápido, se abren y permiten que el sodio circule rápidamente hacia el interior de la célula y la despolarice. Esto sería la despolarización. Ahora, la repolarización. La repolarización comienza en el epicardio y avanza hacia el endocardio en sentido contrario a la despolarización. La repolarización siempre lleva primero a hiperpolarización, un estado en el cual el potencial de membrana es más negativo que potencial de membrana en reposo, pero poco después de esto, la célula nuevamente restablece su potencial normal de membrana. En la repolarización ocurre el fenómeno eléctrico contrario al de la despolarización y orienta en sentido inverso del epicardio al endocardio. Este fenómeno se visualiza en el electrocardiograma como una onda lenta llamada onda T. El valor de sobreexcitación del potencial de la célula abre canales de potasio activados por voltaje, lo cual provoca una masiva salida de iones de potasio, disminuyendo la electropositividad de la célula. Esta fase se denomina repolarización, cuyo propósito es restaurar el potencial de membrana en reposo. Aquí estaríamos viendo lo que es la despolarización y la repolarización. Toda actividad eléctrica, o sea, la suma de la electricidad de todas las células, se representa con una flecha en el espacio que se llama vector, o sea, despolarización. Ese vector se representa en el espacio, por lo que tiene 3 dimensiones y se dirige hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, desde la aurícula derecha hasta el ápex. El electrocardiograma dibujará distintas ondas según vea el electrodo esa electricidad. Una onda hacia arriba, positiva, si se acerca la electricidad al electrodo. Una onda hacia abajo es negativa, si ven como la electricidad se aleja. Una onda isodifásica, o sea, mitad positiva y mitad negativa, si ve cómo la electricidad les pasa de forma perpendicular. Aquí podemos ver las derivaciones, pero de diferentes planos. Empezaremos con el plano frontal, que son las derivaciones de las extremidades estándar 1, 2 y 3. Derivaciones aumentadas de las extremidades, que es AVR, AVL y AVF. Es necesario ampliar el voltaje de ahí a V. Plano horizontal, derivaciones torácicas o precordiales, que es de V1 a V6. Son las más próximas al corazón, o sea, las que mayor voltaje tienen. Ahora, las derivaciones de los miembros, que el cable es RA, que es rojo, o sea, muñeca derecha, que es brazo derecho. Cable LA, que es el amarillo, muñeca izquierda, brazo izquierdo. Cable RL, que es el negro, tobillo derecho, pierna derecha. Y cable LL, que es el verde, que es el tobillo izquierdo, pierna izquierda. Esta es la forma adecuada y correcta para colocar los electrodos. Ahora, las derivaciones precordiales serían, la ubicación correcta es, en B1 es en el cuarto espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal derecha. B2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la línea paraesternal izquierda. B3 entre B2 y B4. B4 en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea clavicular media. B5 en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior. Y B6 en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media. Esta es la forma correcta de la colocación de los electrodos. A continuación les ofrezco la forma correcta para realizar un electrocardiograma. Recuerde que siempre en cada procedimiento que usted le vaya a hacer a un paciente debe de ser cortés, debe de presentarse, decir qué procedimiento usted le va a hacer y cómo se lo va a hacer. También debe de verificar que sea el paciente correcto, siempre debe de verificar 2 veces. Después que ya usted se presentó y verificó que es el paciente correcto, usted debe
Para colocar los electrodos, primeramente, gire el selector de energía, o sea, la rueda, hasta la posición monitor. Si el paciente porta marcapaso, confirme que su estado es correcto. Debajo de la pantalla encontrará 4 botones. Presione el segundo, donde figura la palabra 12 derivaciones, encima de él. Compruebe la calidad de la señal en cada derivación y, si fuese necesario, realice ajustes. El ajuste de la amplitud de la onda del electrocardiograma puede mejorar la visibilidad de la señal. Para ello, pulse el botón de selección menú. Mediante los botones de flecha, seleccione amplitud del electrocardiograma y pulse el botón de selección menú. Mediante los botones de flecha, seleccione el valor de amplitud que desea y pulse el botón de selección de menú. La amplitud de la derivación se mantendrá cuando salga y vuelva a entrar a la funcionalidad de 12 derivaciones, sin desconectar la alimentación durante más de 10 segundos. A continuación, presione el botón donde aparece Iniciar adquisición. Aparecerá el mensaje adquiriendo 12 derivaciones mientras toma 10 segundos de datos del electrocardiograma. En este tiempo, el paciente debe permanecer inmóvil y sin hablar. Cuando ya usted tiene todos los electrodos puestos, su aparato está configurado para hacer el electrocardiograma. Usted orientó al paciente que no debe hablar, que debe estar tranquilo. Y aparte de eso, en su equipo, usted le pone los datos del paciente, lo que es el nombre, la fecha de nacimiento, la edad, el sexo, le coloca todo. Entonces, vamos a hacerle el electrocardiograma. Después del análisis, se mostrará, imprimirá y almacenará internamente el informe de las 12 derivaciones. Para adquirir otro electrocardiograma de 12 derivaciones, usted debe de pulsar nuevamente y tocar en Iniciar. Para salir de las funciones de 12 derivaciones, pulse Salir y, si desea otra copia, pulse Imprimir. Si usted necesita hacer un D2 largo, hace la misma función, pero con un D2 largo. Ahora, mucha atención, porque un error a la hora de introducir la edad, el sexo y el correcto estado de marcapasos, en caso de que el paciente lo tenga, puede dar como resultado un diagnóstico erróneo. Por eso siempre deben de tener en cuenta todo lo que nosotros colocamos en el equipo antes de realizar el electrocardiograma. Triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven es la representación gráfica de las derivaciones frontales del electrocardiograma, o sea, D1, D2, D3, AVR, AVL y AVF. Su conocimiento es indispensable para entender las fuerzas eléctricas que constituyen las ondas que hacen al electrocardiograma. La ley de Einthoven explica que el complejo de las derivaciones D2 es igual a la suma de los complejos correspondientes de las derivaciones D1 y D3 y se expresa como D2 es igual a D1 más D3. Por ejemplo, si tuviera un electrocardiograma en el que la onda IR de la derivación tuviera 7 milímetros de altura y la onda S 2 milímetros de altura, reste la S de la R y tendríamos 5 milímetros. Estaremos estudiando todas las ondas y los complejos del electrocardiograma, por lo que comenzaremos con la onda P. La onda P representa la despolarización auricular. En la mayoría de las derivaciones es ascendente, salvo en AVR, que puede ser bifásica en las derivaciones D2 y B1. El componente inicial representa la actividad de la aurícula derecha y el segundo componente refleja la actividad de la aurícula izquierda. Ahora, la onda Q es la deflexión descendente inicial y su duración normal es menor de 0.05 segundos en todas las derivaciones, excepto en B1 y en B3, en las cuales cualquier onda Q se considera anormal e indica un infarto de miocardio actual o pasado. La onda R es la primera deflexión ascendente. No se definieron criterios absolutos para su altura y su tamaño normal, aunque la onda R más baja puede deberse a la hipertrofia ventricular.
una segunda de flexión ascendente en el complejo QRS se denomina R. Ahora, la onda S se corresponde con la despolarización basal de los ventrículos. Son ondas negativas que siguen a la onda R. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. El intervalo desde el comienzo del complejo QRS hasta el vértice de la onda T se denomina periodo refractario absoluto. La última mitad de la onda T se conoce como periodo refractario relativo o periodo vulnerable. La onda U es una onda en el electrocardiograma que viene después de la onda T de repolarización ventricular y no siempre se puede observar como resultado de su pequeño tamaño. Se cree que la onda U representan la repolarización de las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son una de las estructuras que conducen a gran velocidad este impulso eléctrico al resto de las células musculares del ventrículo. Tenemos la onda beta, que no es muy común, pero no la podemos encontrar. Y es la conexión eléctrica anómala que permite que el impulso eléctrico pase de la aurícula al ventrículo, favoreciendo una activación precoz de zonas del ventrículo y la presencia de un haz anómalo, conocido como haz de Kent. Favorece la aparición de un síndrome de preexcitación ventricular, es decir, de un trastorno en que los ventrículos se activan, además de por el nodo auriculoventricular, por una vía anómala que conduce con mayor rapidez que el sistema de conducción cardíaco específico, dando lugar a fenómenos de reentrada auriculoventricular y a otras arritmias como fibrilación o flúter auricular, que estaremos viendo en el próximo video. Aunque lo más crítico es la asociación a muerte súbita de origen cardíaco, esta anomalía cardíaca congénita, conocida como síndrome de Wolff-Parkinson-White, son las ondas o frecuencias muy lentas, pero también las que tienen mayor amplitud. Son características de cuando el individuo está dormido y predominan durante el sueño. Ahora, debemos de tener presente que el vector del QRS puede descomponerse en 3 vectores. Estos 3 vectores son: el primer vector corresponde a la despolarización del tabique interventricular, produciendo un pequeño vector que se dirige hacia abajo y a la derecha. Es la primera zona del ventrículo en despolarizarse. El segundo vector, más tarde se despolarizan el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho, generando un gran vector que se dirige hacia abajo y a la izquierda. Y el tercer vector, por último, se despolariza la parte basal del ventrículo derecho, originando un pequeño vector que se dirige hacia atrás y hacia arriba y hacia la derecha. Segmento PR es el tramo de la línea basal, o sea, línea isoeléctrica, que se encuentra entre el final de la onda P y la siguiente de flexión, que puede ser hacia arriba cuando es positiva o hacia abajo cuando es negativa. El intervalo PR es el periodo entre el comienzo de la despolarización auricular y la despolarización ventricular. En condiciones normales dura entre 0.10 y 0.20 segundos y su prolongación define el bloqueo auriculoventricular de primer grado. El segmento ST representa la despolarización completa del miocardio ventricular. El segmento ST muestra cuando se contrae el ventrículo, pero no hay electricidad fluyendo a través de él. Generalmente aparece como una línea recta entre el complejo QRS y la onda T, por lo que el segmento ST y la onda T
reflejan la recuperación eléctrica de la célula, a la que también llamamos repolarización. Se determina si el ritmo cardíaco es regular o irregular. Este es el primer paso dentro del análisis del ritmo cardíaco en el electrocardiograma. Para definirlo, se utiliza el intervalo RR. Recordemos que el intervalo RR es la distancia que se encuentra entre la onda R y la otra onda R consecutivamente. La derivación más utilizada para analizar el ritmo es el D2. Un ritmo regular es aquel en que la distancia es similar entre cada intervalo RR o complejos QRS. Mientras que cuando este intervalo no es similar entre cada onda R, se considera que el ritmo es irregular. En el electrocardiograma estándar, la velocidad del papel es de 25 milímetros por segundo. Por tanto, cada cuadrado de 1 milímetro es el eje horizontal, que equivale a 0.04 segundos, y cada cuadrado grande a 0.20 segundos. Estos son los valores utilizados en el electrocardiograma estándar. También debemos saber que el eje eléctrico del corazón se refiere a la dirección o ángulo del vector principal, y para su determinación solo se usan las derivaciones exaxiales, material y métodos. Se crearon dos métodos para obtener el eje cardíaco del corazón. El primero llamado de la tangente y el segundo de la ecuación. Buscamos la derivación cardíaca donde el QRS sea isodifásico. Una vez localizada, buscamos la derivación perpendicular a esta. Si el QRS es predominantemente positivo, el eje estará en su dirección. Si el QRS es predominantemente negativo, el eje estará en la dirección opuesta. Ahora, el QRS ancho tiene su origen en el miocardio ventricular, y la propagación del impulso se produce mayoritariamente a través del propio miocardio del trabajo, dando lugar a complejos QRS anchos. Ahora, los QRS estrechos, o sea, menor de 120 milímetros de segundo, indica la activación rápida de los ventrículos por el sistema de conducción normal His-Purkinje, a partir de una arritmia que se origina por encima o a la altura del nodo aurículo-ventricular, o sea, taquicardia supraventricular. Los complejos estrechos, o sea, QRS menor de 100, son de origen supraventricular, y los complejos anchos mayor de 100 pueden ser origen ventricular o deberse a una conducción aberrante de complejos supraventriculares. Por ejemplo, debido a bloqueos de rama, hiperpotasemia o bloqueo de los canales de sodio. El complejo QRS se refiere a la combinación de las ondas Q, R y S e indica despolarización y contracción ventricular, o sea, sístole ventricular. Y la repolarización del músculo auricular está representada en el electrocardiograma por el segmento PR, pero se prolonga más allá y persiste mientras se inscriben el complejo rápido ventricular y el principio de RST. La onda P en el electrocardiograma representa específicamente la despolarización auricular y sugiere la despolarización del nodo sinusal. Taquicardia y bradicardia sinusal. En ocasiones, el ritmo cardíaco puede ser sinusal, pero no encontrarse en la frecuencia cardíaca en rangos normales. En estos escenarios, el ritmo sigue siendo considerándose como sinusal, pero se le agrega el nombre de taquicardia o bradicardia dependiendo de la frecuencia cardíaca. Por lo que tenemos que la taquicardia sinusal se considera cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por encima de los 100 latidos por minuto y el electrocardiograma cumple con todas las características del ritmo sinusal. Lo que la taquicardia sinusal no necesariamente representa la presencia de una patología cardíaca. Esta suele presentarse en personas sanas cuando realizan una actividad física. También puede estar presente en las infecciones, estados de shock,
y en infartos agudos del miocardio. Ahora, la bradicardia sinusal es cuando el electrocardiograma presenta todas las características para considerarse como ritmo sinusal, pero la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de los 60 latidos por minuto. Usualmente se puede encontrar en pacientes con tratamiento farmacológico que incluya betabloqueadores y antiarrítmicos. Sin embargo, es importante que a todos pacientes con una frecuencia cardíaca menor a 40 por minuto o con sintomatología de mareos, presíncope o síncope, se considere y descarte la enfermedad del nodo sinusal u otra bradiarritmia. Debemos saber que las arritmias son alteraciones del ritmo cardíaco que pueden deberse a la aceleración, o sea, taquicardia, o a su enlentecimiento, bradicardia, o cuando el ritmo no es el esperado porque el ciclo se acorta o se alarga, o sea, la contracción del corazón es percibida por la persona como un salto en los latidos o palpitaciones. Y algunas de las arritmias provocan síntomas entre los que figuran palpitaciones y mareos que pueden llegar hasta la pérdida de la conciencia, pero también es posible que los pacientes con arritmia permanezcan asintomáticos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y haya sido instructivo para ustedes. Los espero en el próximo video con la parte 2, donde estaremos dando las diferentes anomalías del electrocardiograma y otros ritmos cardíacos. Muchas gracias y bendiciones.